Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Oriana Cherini y soy asesora y miembro de la Casa de Rusia en Entre Ríos. Tengo el placer de estar aquí con ustedes para compartir la etapa regional de lecturas educativas navideñas internacionales sobre Alexander Nevsky, con el título de Occidente y Oriente, la memoria histórica de los pueblos. Realmente para mí es un placer poder comentarles sobre Alexander Nevsky, particularmente por la importancia que tiene para la Argentina Rusia como un socio estratégico internacional y obviamente por todo lo que hemos visto de las relaciones bilaterales en los últimos años. Así que considero que es sumamente importante compartir estas lecturas navideñas sobre estas figuras históricas y sumamente importantes para la cultura rusa. Voy a comenzar esta lectura navideña y espero que les guste mucho. Alexander Nevsky vivió y trabajó en uno de los periodos más terribles y trágicos de la historia rusa. Generalmente, en aquel momento, la conciencia general de pertenencia a la nación había desaparecido por muchos factores. La gente se nombraba a sí mismo por el lugar, el municipio, la ciudad, el principado donde vivía. Y aunque hablaban el mismo idioma, los mismos días iban a sus iglesias en los mismos días festivos, pero peleaban entre sí de tal manera que los enemigos de Rusia estaban viendo una presa fácil para ellos. Es decir, que podemos observar cómo el sentido de nación se vio amenazado en esta época. En la primera mitad del siglo XIII vamos a ver entonces la influencia tanto de la Europa católica por un lado, como por los paganos mongoles tártaros del otro. Vamos a ver que en Rusia, en este siglo, en el siglo XIII, cuando Novgorod el Grande se enteró de que el ejército de los suecos había desembarcado en las orillas del Neva, el comandante sueco Birger envió una carta a Alexander en la que decía: si puedes, resiste, sabes que ya estoy aquí y tomaré tu tierra cautiva. Entonces vemos una confrontación entre Rusia y, por supuesto, lo que era la figura sueca. Alexander tenía pocos militares, pero aceptó el desafío confiando en la ayuda de Dios y la intercesión del Santísimo Theotokos. Antes de emprender una campaña, el príncipe llegó a la catedral de Santa Sofía y rezó, y obviamente pedía la protección de sus santos. Oró para que Dios le diera la victoria sobre un enemigo que se jactaba de destruir la iglesia y destruir, por supuesto, en consecuencia, la fe ortodoxa, que es una de las columnas vertebrales de Rusia. Después de eso, Alexander fue a su escuadrón y se dirigió a ellos con las palabras siguientes: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no está en el poder, sino en la verdad. El 15 de julio de 1240 tuvo lugar la batalla del Neva, en la que los rusos derrotaron por completo a los suecos. Los suecos perdieron muchos soldados y se observaba el río lleno de fallecidos. Alexander estaba convencido de que Dios lo había ayudado. 2 años más tarde, Nevsky obtuvo una victoria aún más convincente sobre el enemigo más fuerte, que eran los caballeros alemanes. No perdió ni una sola batalla. En ese momento, Rusia no pudo resistir a 2 poderosos oponentes. Había que tomar una decisión difícil: acudir a uno de ellos para hacer una reverencia, para que los dos se opusieran al otro. Un político debe hacer cálculos, pero Alexander no siguió por cálculos, siguió por la fe en Dios, porque él era un siervo de Dios, un hijo fiel de la iglesia. Alexander se dirigió a la horda de mongolo-tatar. Para él personalmente fue mortal. Allí mismo, el príncipe de Chernigov, Mijaíl, que es quien se negó a adorar a los ídolos y al espíritu de Gengis Khan, fue martirizado. Alexander, también se negó a hacerlo, pero la decisión de Batu Khan lo salvó de la muerte.
El resultado de las negociaciones fue la conclusión de un acuerdo extremadamente difícil para Rusia. ¿Por qué Alejandro hizo esto? Diríamos entonces. Siguió por una cosa que fue la siguiente frase: Dios no está en el poder sino en la justicia. Habiendo impuesto un fuerte tributo a Rusia, privándola de su soberanía política y de un montón de otras cosas, solamente a los rusos le dejaron una sola libertad, que fue creer en lo que quisieran. Como historiador prerevolucionario, autor de uno de los mejores libros biográficos sobre Alexander Nevsky, Hitrov escribió lo siguiente: muchos entonces en Rusia no entendieron la elección histórica que tomó Alejandro o Alexander, pero en su elección no estuvo ante la opinión pública sino ante Dios, y Dios no fue avergonzado por su decisión. Fue la Iglesia la que conservó la fe intacta y, por lo tanto, Nevsky se convirtió en una inspiración. No solo en los campos de las batallas, sino también en la construcción del Estado, Alexander no sufrió ni una sola derrota. Cuando terminó la obediencia terrenal, él, sintiendo que se acercaba a la vida eterna, dio humildemente las señales del poder terrenal, tal como una vez las había aceptado humildemente. Entonces, ¿quién es Alexander para nosotros, para los rusos, para el mundo, para la cultura general? Alexander es un contemporáneo ruso, porque vieron en él el tiempo de la historia sagrada del pueblo ruso. Él mandó a los rusos a tener una larga memoria histórica, que les brinda una visión general de la historia, identidad ideológica con generaciones de siglos anteriores, formada por una experiencia espiritual común, una forma de superar las dificultades. En la memoria del pueblo, entonces, y para finalizar, el príncipe Alexander Nevsky siguió siendo un ejemplo de gobernante justo. No se inclinaba ni por Oriente ni por Occidente en estas luchas que les comenté anteriormente que él enfrentaba con Dios en el corazón y en el campo de batalla. El propósito de su política flexible era preservar la unidad de las tierras rusas y la fe ortodoxa, cuidar del pueblo ruso. Teniendo en cuenta entonces la figura de Alexander Nevsky, en nombre de la Casa de Rusia y particularmente como ciudadana argentina que valoro muchísimo a nuestros amigos rusos, les deseamos una muy feliz Navidad y realmente es muy importante conmemorar estas figuras históricas que evidencian la importancia de la cultura rusa y uno de sus pilares fundamentales que es la fe ortodoxa. Muchas gracias y que tengan un muy feliz fin de año.